Me parece que nosotros los católicos, bueno, nosotros los cristianos, todos, toda la cristiandad, me parece que tenemos mucha atención al Nuevo Testamento, a los Ujú. evangelios, a las cartas de San Pablo, pero me parece que como que descuidamos el Antiguo Testamento. Y tiene todo un contenido en los libros del Génesis, del Éxodo, del Pentateuco, el Deuteronomio, los Salmos, los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, etcétera. Como que, es más, pienso que algunos lo ven como, no, es que eso es judío. Y yo, pues, nomás con los evangelios. Y le platico esto porque busqué a un gran escriturista para tener una conversación con él en torno al Antiguo Testamento. Y me refiero al padre Ricardo Aguilar. Él cuenta con una maestría en filosofía. Cuenta también con un doctorado en teología bíblica, ambas por la Universidad Pontificia de México. Además, es catedrático en la Universidad Pontificia de México en filosofía, en teología, y suele dar con mucha frecuencia varios cursos. Así que busca al padre Ricardo Aguilar para que Ujú. desde su doctorado en teología bíblica, pues nos hable algo del Antiguo Testamento. Padre Ricardo, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación, Roberto. Pues aquí estamos a la orden. Gracias, padre. Sí será eso que dije, que como que los cristianos decimos, es que el Antiguo Testamento es judío. Yo nomás con el Evangelio soy feliz. ¿Sí sucede eso? Sí, yo creo que sí hay muchos que todavía tienen como secuelas del marcionismo, ¿verdad? Porque Marción Sí. era aquel que había condenado el Antiguo Testamento, le parecía que el Dios del Ah, Antiguo Testamento era distinto del Nuevo, que el Dios del Antiguo Testamento era negativo, vengativo, etcétera, ¿verdad? Casi un genocida. Y en cambio el Dios del Nuevo Testamento, pues, es el Dios bueno, misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero obviamente la Iglesia, pues, consideró una herejía hacer ese tipo de divisiones. Y bueno, pues mucha gente, aún siendo católicos, puede ser que tengan ese afán también de desacreditar al Antiguo Testamento por parecerles, pues sí, muy judío y que los judíos mataron a Jesús y bueno, de ahí se sí. agarran para rechazar lo que son las raíces propiamente hebreas, incluso de nuestra fe, y como que se olvidan que nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María y todos los discípulos de Jesús, los 12 eran judíos, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. una lectura muy extraña que hacen, sí. Los 12 Ujú. apóstoles, el grupo de los 70, todos los discípulos, todas las primeras conversiones, todos eran judíos, excepto los Reyes Magos. Ellos venían de Persia, ¿no? Ellos venían de Persia. Así Bueno, es. padre Ricardo, ¿cómo nos puede así como presentar, como sintetizar el Antiguo Testamento, lo que allí encontramos? ¿De qué trata? Sí, mira, el Antiguo Testamento, si bien comienza con una narración desde los orígenes de la creación, no obstante, a lo largo de sus diversas etapas, que viene siendo, por ejemplo, la ley de Moisés, algunos libros que llamamos libros históricos, después los profetas, que los hebreos o bueno, los judíos subdividen entre profetas menores, mayores, y después viene la literatura sapiencial. Todos estos libros, digamos, se centran básicamente en dos aspectos, que es precisamente el don de la ley que Dios ha dado a los israelitas, que se fundamenta precisamente en el hecho de que Dios los sacó de la condición de esclavitud en Egipto, como dicen diversas expresiones, la casa de esclavitud en la que vivían ellos, y les dio primero una ley y después les dio una tierra, el don de la ley, el don de la tierra. Eso viene siendo como que la primera gran parte que define al Antiguo Testamento y define también al pueblo judío. Y después tenemos la promesa que Dios hizo a David de que siempre habría un descendiente suyo en el trono, texto que aparece en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y como que esos son, a ojos de muchos especialistas, incluido yo, como los dos grandes pulmones, digamos, del Antiguo Testamento. Y O sea, precisamente toda la creación y luego a partir de Samuel, ¿o cómo? sí, o sea, primero es la ley,
¿verdad? El don de la ley y la tierra. Y después tenemos la promesa de Dios a David. Y Ajá. entonces, como que de ahí se va formando toda la fe del pueblo hebreo. Se hace una revisión también de los orígenes, sobre todo en la época del exilio, es cuando se considera, se van llegando a término las tradiciones que definen el Génesis. Y es ahí donde se hace una relectura desde los orígenes, ya a la luz de lo que ha sido el don de la ley, el don de la tierra y el don de la monarquía, ¿verdad? Son como que esos tres factores que van ayudando a consolidar y definir lo que es el pueblo hebreo, incluso durante su exilio en Babilonia. Y entonces, a través de la conservación de tradiciones, de la aportación de los profetas, se va construyendo ya lo que hoy llamamos el Pentateuco y todos los libros de la obra historiográfica deuteronomista, la aportación de los profetas, ya van todos los elementos colocándose en su lugar y así se va definiendo propiamente un corpus que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Los hebreos le llaman la Tanaj, ¿verdad? Lo que es las tres partes de su Biblia, que es la T, refiere a la Torá, es decir, la ley. Después la N, que significa los Neviim, los profetas. Y finalmente la K o J, como se pueda interpretar, esa letra consonante final, que refiere a los ketubim, que son los escritos. En esos escritos, pues tenemos literatura sapiencial, salmos, etcétera. Y esos son como que las tres grandes partes que constituyen el Antiguo Testamento, que en pocas palabras refieren el amor que Dios tiene por su pueblo, el cómo los constituyó, les dio una ley para que pudiesen responder adecuadamente al Dios que les dio libertad y tierra, que les dio una definición como pueblo santo, como nación consagrada. Y después tenemos también ahí en el Antiguo Testamento la expresión de esa fidelidad que constantemente los profetas invitan al pueblo a que se mantengan fieles a la ley, a los principios establecidos por la ley, por la alianza. Y el testimonio de los profetas ha sido siempre constante, ¿verdad? En ocasiones les ha tocado a los profetas presentar teología y en otras ocasiones les ha tocado denunciar las injusticias. Injusticias de parte de reyes, de parte de sacerdotes, incluso de falsos profetas que ha habido en la historia del pueblo de Israel. Entonces los profetas ayudan a mantener la fidelidad a las instituciones establecidas por Dios a través de Moisés y a través de instituciones posteriores, como la monarquía. Ujú. Moisés lo solemos ver siempre como profeta, pero como que no nos ponemos atención en que también fue un jefe de Estado Ujú. y que es muy profeta y dialoga con Dios y todo, pero que tiene que ser responsable de una nación Así es. y que tiene su constitución política, que son los 10 mandamientos. Y de Ujú. pronto, Moisés lo vemos muy duro y poniendo en orden las cosas y estableciendo leyes, ¿no? Em, y luego lo vemos en el Nuevo Testamento junto a Jesús en la transfiguración. Y ahí es donde podemos pensar, y además el otro profeta Elías, Elías, pues ajá. claro, es que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Así es. Esa es la lectura que empezaron a hacer, sobre todo desde la época de los padres de la iglesia. Se hace una relectura del Antiguo Testamento a la luz del misterio de Cristo. Ujú. Y ahí, sobre todo gracias a la interpretación alegórica del Antiguo Testamento, muchos padres, empezando por bueno, el primero fue Clemente de Alejandría, Mm. seguido después por el mismo Orígenes, Cirilo de Alejandría y así otros autores como San Gregorio de Niza, los grandes padres capadocios, etcétera. Tenemos ahí una gama muy grande, o pues sí, una constelación, podríamos decir, ¿verdad?, de grandes padres que van recuperando la comprensión del Antiguo Testamento a la luz
de todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta su ascensión y el envío del Espíritu Santo. Y se empieza a ver entonces el Antiguo Testamento como una prefiguración de lo que habría de acontecer en Cristo. Es un tipo de lectura con una hermenéutica nueva, no significa que sea equivocada, significa también que se puede releer el Antiguo Testamento desde otra perspectiva, no solo en una línea de acontecimientos históricos o desde una teología de la alianza, de una teología de la tierra prometida, etcétera, sino también desde la comprensión de cómo Dios realiza en forma sublime la obra de la redención en Jesucristo. Mm. Y esto lo entiende el cristianismo a partir de la resurrección. ¿Verdad? Ya tenemos en los mismos textos del Nuevo Testamento esta revisión del Antiguo como una prefiguración de lo que habría de acontecer en Cristo. Pero de manera sistemática ya lo tenemos en la enseñanza de los padres de la Iglesia. Ujú. Que pudiera decir que el Antiguo Testamento es un prólogo a los evangelios, un prólogo enorme. Sí, o sea, si se hace el énfasis precisamente en la culminación de una obra de redención, pues sí podría entenderse el Antiguo Testamento como una preparación. Por eso el mismo San Pablo decía que la ley era como un pedagogo para llegar a Cristo. Mm, Esto que decía al principio, padre Ricardo, que algunos dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es castigador, es punitivo, etcétera, y el Dios de Jesucristo es toda misericordia y todo lo perdona. Es cierto. O sea, vamos, en una simple apreciación así se ve, aunque ujú, también de pronto nos encontramos a Dios Padre en el Antiguo Testamento como un anciano misericordioso lleno de amor, una claro. misericordia infinita, ¿no? Em, ¿por qué surge esta apreciación? El Dios de Israel es punitivo, el Hijo de Dios es misericordioso y redentor. ¿Por qué será? Ujú. Sí, yo creo que cuando muchas personas empiezan a leer la obra, bueno, el Antiguo Testamento, sobre todo a partir del libro de Josué, y Ah, se van dando cuenta de todas las masacres que se sí. van desarrollando en la toma de la tierra prometida y todo eso, pues se genera inmediatamente esa impresión, ¿no? En una lectura superficial, uno se puede quedar con esa idea. Sin embargo, precisamente para eso se requieren los cursos que permiten comprender cuál es la intención teológica de los redactores de esos textos, incluso ya a la luz de la actual exégesis, se van analizando precisamente estos rasgos que son, por ejemplo, las técnicas que van desarrollando los autores a lo largo de sus obras. Es por eso que, por ejemplo, al curso que voy a comenzar le he llamado Narrativa Edificante del Antiguo Testamento y no simplemente narraciones del Antiguo Testamento. Ah, Porque la narrativa precisamente hace referencia al conjunto de técnicas, estructuras y estrategias que los autores de esos libros emplearon para contarnos una historia que finalmente es identitaria, es decir, propone principios identitarios para el pueblo de Dios. Y entonces, así, tanto los libros de Josué, Jueces y Reyes y todos esos libros donde hay muchas guerras, muchos conflictos, tienen que entenderse a la luz de las estrategias que están empleando sus redactores para comunicarnos una identidad del pueblo de Dios. En- s- Ajá. bueno, sí, o sea, nosotros lo vemos en nuestro momento, en nuestros días, ¿no? O sea, la humanidad no ha cambiado, la humanidad es así. Ujú. Hoy vemos problemas, Realidad. guerra entre Rusia y Ucrania, un presidente recién electo, Donald Trump, que Ujú. habla de poner aranceles y limitar la migración, y vemos conflictos con China y problemas económicos y guerras y amenazas de guerra. Y podríamos decir, bueno, pues este pueblo que ya no es uno, sino ya es el mundo entero, van de mal a peor. Pues no somos diferentes, solo vemos Ujú. esa narrativa igual pero siglos atrás, narrado Exacto. por un pueblo, ¿no? Por un Ujú. pueblo que cómo vive esas guerras.
y sí, luego los atacan unos filisteos con un nefilim que traen allí encadenado, sí, Goliat, ¿no? Y viene ajá, el jovencito y lucha por su puerto. Claro, como que hay que verlo desde la perspectiva de ellos, ¿no? Y no leer ajá, el Antiguo Testamento como un observador ujú, o como un juez. sí, A ver, padre Ricardo, anoté esto que nos decía. Nos dijo, una narrativa edificante del Antiguo Testamento. ujú. ¿Cómo se puede hacer una narrativa edificante del Antiguo Testamento? Sí, ¿Qué mira, nos edifica? sí, sobre todo, si bien todos los libros del Antiguo Testamento son edificantes por naturaleza, pero sabiéndolos entender precisamente, gracias a perspectivas o aproximaciones de lectura, como lo tuvimos desde tiempos de los padres de la Iglesia, que hacían esta interpretación alegórica de textos, que se fue perfilando cada vez mejor este tipo de interpretaciones para no caer en tantos equívocos. Se fue haciendo una reinterpretación de textos que sonaban al principio como muy violentos, como que muy complicados para entender, al grado que muchos les han llamado páginas oscuras de la Biblia, pero Mm, cuando se reinterpretan a la luz del misterio de Cristo adquieren un nuevo matiz. Y vamos viendo que efectivamente son textos que van ayudándonos a crecer en fidelidad a Dios, en confianza en Él, nos ayudan a asumir valores morales, principios y sobre todo virtudes que nos ayudan a vivir y enfrentar los desafíos de la vida con una integridad total desde la fe. Entonces, si bien todos los libros son edificantes, hay libros que concretamente se particularizan por el hecho de estar escritos efectivamente para suscitar fidelidad, confianza y virtudes concretas en los lectores. Entonces, estos libros que son llamados comúnmente como edificantes vendrían siendo Ruth, Judith, Esther, el libro de Tobías y los primeros 6 capítulos de Daniel. Y uno dirá, ¿y por qué concretamente esos libros? ¿Por qué concretamente esos libros? Pues hay razones concretas, porque esos libros en particular nos van mostrando algunos elementos que son fundamentales para vivir precisamente esta fidelidad a Dios y esta integridad en la vida. Primero, debemos ser conscientes que nosotros en nuestro contexto actual en México, pues también enfrentamos desafíos a veces sin precedentes, ¿no? Vivimos dentro de una posmodernidad con su relativismo moral, sus ideologías que a menudo contradicen los fundamentos tanto metafísicos como esenciales de la fe cristiana. Este posmodernismo puede plantear para nosotros una amenaza en la vivencia de nuestros valores, en la necesidad de sostener nuestras comunidades eclesiales. Entonces, ante esta realidad es imperativo encontrar respuestas firmes, respuestas edificantes, que puedan reorientar a los fieles a ofrecer una base sólida para enfrentar esos desafíos. ay, qué Vemos entonces, maravilla. vemos entonces, sí, vemos entonces el curso, este curso que voy a comenzar o por parte de la Universidad Pontificia de México, para todos los que quieran participar, se centra en estos libros que he mencionado, los libros que comúnmente los especialistas llamamos edificantes, que son Ruth, Judith, Esther, Tobías y los 6 capítulos primeros de Daniel, porque, por ejemplo, nos ayudan a fortalecer nuestra identidad como creyentes y también como cristianos, aunque los libros no sean propiamente cristianos. También anoté algo que nos dijo padre Ricardo hace rato, fidelidad, o sea, entonces dice identidad, Ujú. fidelidad y confianza. O sea, es lo que Fidelidad, puedo confianza. Ajá. encontrar en los libros de
Ruth, Judith, Esther, Tobías y los primeros 6 capítulos de Daniel me ayudan para alcanzar fidelidad o conocer confianza e identidad. ¿Cómo nunca los he leído? Con razón estoy como estoy. Sí, hay mucha gente que nunca los lee. Y fíjate, aquí yo me atrevo a hacer una denuncia profética. A ver. En la línea del Papa Benedicto XVI, que en la Verbum Domini ya había también como regañado, si tú lees ahí la Verbum Domini, hay una sección en la parte de hermenéutica de la Biblia. Se queja el Papa de cómo muchas instituciones de formación católica, incluso universidades pontificias o institutos bíblicos, han dejado de lado la necesidad de profundizar los textos desde el enfoque teológico. O sea, se hace mucho énfasis en los métodos exegéticos histórico-críticos, pero se deja de lado el aspecto teológico o lo que él llama el método teológico, que implica, por ejemplo, considerar la historia de la tradición eclesial, sobre todo los padres de la iglesia, que son un gran faro que nos ayudan a comprender los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y también, concretamente, estos libros que he mencionado, Ruth, Judith, Esther, Tobías y los 6 capítulos primeros de Daniel, comúnmente no se estudian en los seminarios o en los institutos de formación bíblica. Se ven así como que, pues es que son libros que tienen muchas imprecisiones históricas. Pues podríamos llamarles con digamos, con la nomenclatura de la literatura moderna, podríamos llamarles que son libros de novela histórica, pero no por ello van a ser menores en importancia. ¿Por qué? Precisamente por lo que aportan a la vida de los lectores. Vemos, por ejemplo, que estos libros nos ayudan a crecer en nuestra resistencia a ideologías contrarias. Mm, Por ejemplo, este curso que voy a dar servirá como herramienta para equipar a los participantes del curso a que crezcan, por ejemplo, en conocimiento y sabiduría, dado que el pueblo que defiende su fe es el pueblo que tiene un futuro. Fíjate, el pueblo que defiende su fe es un pueblo que tendrá futuro, garantiza su futuro. Para ello, entonces, la relación con Dios, no solamente personal, sino en forma comunitaria, la relación con Dios ayuda a resistir ante ideologías que impulsan agendas contrarias a los fundamentos de la fe. Esto ocurre en los libros que he mencionado, sobre todo Judith y Esther. Igual los primeros 6 capítulos de Daniel. Los primeros 6 capítulos de Daniel, por ejemplo, muestran cómo mantenerse fiel a Dios en un entorno cultural y político opresivo. pues ¿Verdad? claro, se lo llevan ¿a dónde? A Babilonia, ¿no? ¿A dónde? Sí, está en Babilonia, incluso lo echan al Y y foso de los y y leones. y le dan a comer tacos de carnitas, y Daniel se resiste, ¿no? Exacto, y tan Se ricas que son las mantiene carnitas, fiel. pero bueno. Y creo que le reclama al rey, ¿no? Le dice: "A ver, es que a mí no me respetan a mí en mi fe", ¿no? Exacto, Algo ajá. así, ¿no? Sí, también, por ejemplo, en el libro de Esther, ¿verdad? Con todo y que Esther y Mardoqueo están ahí al servicio del rey, pero pues van viendo también todas las maquinaciones que se van haciendo por parte de Amán y otros personajes que buscan destruir a los judíos en ese contexto y hacen todo lo posible por salvar al pueblo, ¿verdad? Entonces, es la fidelidad a esos principios que son, por un lado, la relación con Dios, la conciencia histórica de quiénes somos, cómo fuimos formados, fuimos constituidos como un pueblo por el mismísimo Dios. Entonces, no podemos dejarnos vencer por una política contraria, por una ideología que nos bombardea, sino que tenemos que crecer en fidelidad, porque eso es lo que va a garantizar que tengamos un futuro. Y entonces eso es precisamente una teología de la resistencia, si te fijas. De hecho, yo que junto con el padre Francisco Nieto, que es el actual coordinador del área de teología bíblica en la Universidad Pontificia, y Thais Gea,
que no sé si la conozcas también, ella es una consagrada del Regnum Christi. Sí, la Nosotros conozco, creo que sí, escribe iconos, ¿no? exacto, Gusta de exacto, escribir iconos ella, sí. así es. Nosotros 3 fuimos los últimos, miembros de la mesa directiva de la Asociación de Biblistas de México. Ah, Tuvimos nuestro evento apenas en Puebla hace unas semanas y ya actualmente ya surgió una nueva mesa directiva. Nosotros ya cumplimos nuestro trienio y pues ya pasamos la estafeta a 3 nuevos sacerdotes que van a continuar con esta misión. Pero hemos definido previamente que para el próximo año, en la última semana de enero del próximo año, que tendremos la asamblea anual del próximo año de la Asociación de Biblistas de México, vamos a tratar precisamente el tema de la teología de la resistencia a propósito de los 100 años del comienzo de la Guerra Cristera en México. ah, ¿Cómo ves? Así que de una vez hago aquí el anuncio, el comercial, sí. para que quien quiera participar, pues vaya, ¿verdad? Pues, Vamos padre a Ricardo, es que también lo vemos, o sea, esto que nos dice que está en Ruth, nos decía, ¿no? ¿O es Judith? sí, en Judith y Esther En tenemos Judith y Esther. claramente Bueno, resistencia. y en Ujú. Daniel, ¿no? Que lo En comentábamos. Daniel, sí, Esto lo vemos después, en los primeros años del cristianismo, con los primeros mártires. exacto. Todas estas niñas mártires, estas jovencitas, Santa Inés, Santa Águeda, Santa Filomena, Santa Cecilia, Santa Lucía de Siracusa, todas ellas como que tienen la misma fuerza, el mismo vigor para decir no, porque yo me he consagrado a Dios y Ujú. le he consagrado a Él mi virtud. Entonces, pues yo no me caso con usted, pues te vas al martirio, pues bienvenido el martirio. O sea, Así es. es, veo pues ese paso, ¿no? De estos libros que nos dice del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y eso, Padre Ricardo, eso nos urge hoy. Nos Mm, urge claro. no solo defender nuestra fe, sino saber, conocer nuestra identidad. Soy cristiano, soy católico, ¿y eso en Ujú. qué consiste y eso a qué me lleva? Pues Exacto. solamente ir a misa el domingo, pues qué fácil. ¿O Así no es, dice fíjate. Pedro, tenemos que dar razón de nuestra fe? Exacto. Sí, fíjate que en este momento en que la Iglesia Católica y además otras confesiones cristianas también, enfrentamos una creciente presión por parte de ideologías posmodernas. Este Ah, curso que vamos a ofrecer está basado en estos libros edificantes para ofrecer precisamente una respuesta firme y edificante a todos los que tomen el curso. Vamos a entonces promover valores, principios morales y virtudes a partir de estos libros y así se va a reafirmar nuestra identidad como seguidores de Jesús y podremos tener todos los elementos para enfrentar los desafíos que nos presenta pues el contexto sociocultural en el que vivimos actualmente. Para ello entonces, fíjate, no basta leer la Biblia, sino que hay que contextualizar valores y virtudes en nuestras situaciones contemporáneas. Para ello, entonces, se irá enseñando de manera práctica a los alumnos cómo enfrentar precisamente estos desafíos, cómo mantenerse firmes a partir de la lectura de estos textos bíblicos, mm, de modo que pues tomen fortaleza interior, que tomen también confianza en Dios y en ellos mismos, que uno debe tener confianza también en uno mismo en la medida en que uno se fía de Dios, porque efectivamente Dios no se equivoca cuando nos elige y nos designa como parte de su pueblo por el bautismo, nosotros, ¿verdad? Y así nosotros siendo herederos precisamente de esta literatura magnífica del Antiguo Testamento, podemos nosotros vivir con mayor entrega y mayor conciencia nuestra fe cristiana. Que así, si ellos, a través de estos relatos, nos van enseñando precisamente cómo mantenernos fieles, también los mártires de toda la historia del cristianismo nos enseñan lo que es la fidelidad. Y sabemos que contamos con la oración y la intercesión de ellos, que desde el cielo, desde esa condición de iglesia triunfante,
oran por nosotros para que nos mantengamos siempre firmes y fieles ante los desafíos que cada vez son mayores, si te fijas. Ujú. Hay una palabra que define todo, es una palabra moderna en inglés que define todas estas ideologías falsas que nos están acosando. Se llama woke. Exacto, sí. ¿Es eso? La Pues de woke no ideología tiene nada. woke, la agenda woke. Tenía que surgir un hombre como Donald Trump que viniera a señalarla y Ujú, hacerle ver al mundo que esto está provocando una decadencia claro, social y una degradación de la humanidad, ¿no? Al así es. punto de, bueno, para qué no es el tema ese, pero es Ujú, decir, a ver, padre Ricardo, usted va a dar un curso, porque nos ha dicho ya algunas veces que va a dar un curso. Em, Sobre la narrativa edificante del Antiguo Testamento. así es. Es que yo estoy tomando apuntes ya, porque eso de que va a Sí, dar un claro, curso ya me prendió aquí la alerta. para que se anoten. Es así, claro, sobre los libros de Ruth, Judith, Esther, Tobías y los primeros 6 capítulos de Daniel. Ujú, Y que en este curso nos va a dar valores y principios para ujú, conocer y defender nuestra fe. Y ujú. que conocer estos textos nos va a dar fidelidad, confianza e identidad. Así Sí es. anoto bien, ¿no? Voy Perfecto, bien sí. con mis apuntes. Excelente, ya tiene 10. Okey. Ahora ya se me antojó tanto que, ¿cómo, cuándo, dónde? Y luego, ¿cuánto cuesta ese curso? Sí, mira, el curso de narrativa edificante del Antiguo Testamento, ujú, es un curso que se va a dar los viernes 21 y 28 de febrero, así como los viernes 7 y 14 de marzo, de las 7 de la noche a las 8:30 de la noche. Es en un horario corrido, digamos, para que si les da hambre, ya ahí tengan ahí listo su cena, porque vamos a seguirnos de corrido. Los informes ya sobre las cuestiones, por ejemplo, de los costos, ¿verdad? Eso ya lo maneja directamente el padre Francisco Nieto. De hecho, hay un volante, un flyer, ¿verdad? Que nos va presentando precisamente eh, los informes. Pueden escribir, por ejemplo, al correo del coordinador del área de teología bíblica, Francisco Nieto Rentería. Él es doctor, sacerdote por la diócesis de Matamoros. Su correo es francisconieto@pontificia.edu.mx. O bien, quien quiera hacer el llamado a la Universidad Pontificia, el teléfono es 55 73 0600, extensión 148. A ver si anoto bien, padre. Ajá. Anoté el email, francisco.nieto Sí, así es, arroba francisco.nieto.mx. pontificia.edu.mx. Exacto. También anoté teléfono 55 55 53 0600, extensión 148. Ajá, ¿Anoté bien? 55 73 Sí, 0600. cero Ajá. cero. Bueno, yo vi un flyer por allí, bueno, lo vi en redes sociales también, que decía: "Es gratuito", ¿es Ujú. cierto? Pues mira, a mí el padre Francisco Nieto me invitó, pero no me dio pormenores del costo y todo eso, porque pues eso ya lo maneja directamente la administración de la universidad. Y esto salió también a colación de que yo di este curso yo le llamé a este curso Libros edificantes del Antiguo Testamento, pero a lo largo de 64 horas de clase. Guau. Este curso lo di precisamente a través del sistema que tenemos en la diócesis de Teotihuacán, donde yo pertenezco, que es la Academia Verbum Domini. Así le hemos llamado a nuestra Academia de Enseñanza Bíblica, que va dirigida sobre todo a maestros de cursos bíblicos en cualquier instituto bíblico del país. De hecho, tenemos alumnos de México, Estados Unidos y Guatemala que se inscriben para tomar estos cursos. La finalidad es proporcionar, digamos, formación de alta calidad
profundización bíblica precisamente, por eso son cursos extensísimos. Y además va dirigidos tanto a amantes de la Sagrada Escritura, que ya tengan obviamente un camino recorrido en su formación, porque son cursos de profundización, no son introductorios, son cursos de profundización, y también van dirigidos a profesores de institutos bíblicos en México, Estados Unidos y Guatemala. Es un Wow. sistema que ya tenemos 3 años con él. Y entonces yo le comenté al padre Nieto, como fuimos miembros de la mesa directiva, le comenté de este proyecto, de cómo vamos trabajando, y me invitó entonces a dar este curso, aunque sea así en forma muy sintética, ¿verdad? Si te fijas, si sumamos el total de horas clase, son solo 6 horas clase para este curso que voy a dar por parte No, de la Universidad 12, Pontificia. Sí, 12, 12 horas, sí. porque yo Son 12 anoté horas. que Así es. cada clase dura hora y media y son 4 clases, ¿no? Ah, no, Ajá. son 6, Son claro, 6, perdón, sí. 6 horas, sí. 6 horas, sí. Viernes 21 y Y 28. viernes 28 de febrero. Y luego viernes 7 y viernes 14 de De más. marzo, Ujú. de 7 a 8:30 de la noche. Así es. Em, ¿Yo me puedo inscribir, padre? Claro, claro, será un placer No más que el estar con usted. 4 de marzo me voy de viaje. El En 14, mi viaje me puedo conectar. exacto, sí, porque como es un curso en línea, puede usted estar donde quiera, si está en Cancún, ahí disfrutando de la del atardecer o de la noche, porque el curso es en la noche, con que no sea en una disco, ¿verdad? Porque, pues, va a haber mucho ruido. No, voy a cruzar la Puerta Santa, padre, porque ya Ah, me urge. perfecto. Muy bien, Le sí. dije a un sacerdote amigo mío, le digo, un agustino, el padre Mauricio, le digo: "Ya quiero cruzar la Puerta Santa, porque ya quiero volver a ser bueno". Y me Ujú. dijo: "¿Y cuándo fuiste bueno? Ah, ¿Y cuándo has sido bueno?". Entonces sí me urge, padre Ricardo. exacto, sí, pues todo Bueno, adelante. em, ¿cuántas horas duró este curso que nos decía cuando lo impartió? El curso que yo di es de 64 horas de clase, o sea, 64 horas. son 4 Entonces, horas a la semana por 16 semanas. guau, de Ujú, 64 horas a así es, 6. O sea, eso es un súper resumen. exacto. ¿Qué nos va a dejar este curso a quienes lo tomemos? Sí, pues les va a dejar sobre todo el ver que, como decimos, sí se puede ser fieles, sí se Ajá. puede enfrentar los desafíos con integridad, sí se puede mantener nuestra identidad como hijos de Dios adoptivos en Cristo, en medio de un mundo que nos ofrece no solo distracciones, sino muchas ideas que les llamamos precisamente sistemas ideológicos contrarios a la fe, y Ujú. donde muchos vacilan, precisamente muchos dicen, es que sí soy católico, pero también creo esto, también creo que esto es correcto y que acá, ¿verdad? Y entonces se dejan llevar precisamente por propuestas que en el fondo son contrarias a la fe. Y eso le pasa a quien no está firme en su fe. Si quieres estar firme en tu fe, toma este curso, ¿verdad? O a quien no la conoce. Exacto. Entonces yo agrego, si quieres conocer tu fe, Si toma quieres este conocer tu curso. fe y conocerla de verdad, Y luego al final, padre, ¿hay examen? pues, más que nada sabemos el examen es la vida, pero ciertamente va a haber un momento ahí, yo les voy a ir poniendo algunos pequeños cuestionarios que pueden ustedes realizar de una manera rápida, eh, sobre cómo ustedes van asimilando los contenidos, ¿verdad? Porque no es lo importante no es solo acumular el conocimiento, sino asimilarlo y poder exponer. Alguien podrá exponer, aunque sea con breves frases, cómo ha vivido un desafío a su fe en la vida ordinaria, en la vida real, como decimos, iluminado por estos personajes que vamos a ir viendo en estos libros. Una Ruth, una Judith, una Esther o incluso su pariente Mardoqueo.
Vamos a ir viendo también cómo Daniel se mantiene firme a pesar de que está en constantes amenazas, cómo enfrentar la calumnia, ¿verdad? Hay calumnias que enfrenta Daniel y su firmeza en la fe, ¿verdad? Al grado que, eh, pues, queda admirado el nuevo rey de Babilonia, queda admirado de su integridad, ¿no? Eh, Todo todo eso es fundamental para el creyente de hoy. Ujú. y luego, pues, platicaba con el arcángel Gabriel, Daniel, ¿no? Exacto. Sí, Sí, ¿no? un diálogo prácticamente. Pues, Ajá. este curso, anoté aquí bueno, otra cosa, ¿al final habrá una constancia o algo así? Sí, sí, estos cursos, la universidad siempre emite una constancia al final para todos los que se Okey. inscriban. Constancia de la Universidad Pontificia de México. Así es. O Ah, sea, no cualquiera. para la egoteca. Exacto. Curso Narrativa Edificante del Antiguo Testamento. Yo ya le tengo un nuevo nombre al curso, padre. Ujú. Curso Antiwoc, Antiwoc, sí, ¿no? Porque claro. trata de los sistemas ideológicos contrarios a la fe. Ujú. Cómo enfrentar esos desafíos y cómo mantenerse firmes en lo que somos como pueblo de Dios. Ujú. Comienza el 21 de febrero, luego el otro viernes 28 y luego 7 y 14 de marzo. Padre Ricardo, ¿nos puede repetir dónde podemos inscribirnos? Sí, miren, pueden ustedes escribir directamente a la Universidad Pontificia, bueno, al Padre Francisco Nieto. Su correo es francisco.nieto@pontificia.edu.mx. Entonces, ese es el canal oficial que la universidad nos proporciona para quien pida informes acerca de este curso, que diga quiero tomarlo, que pidan mayor información al respecto, ¿verdad? Porque así ya teniendo todo claro, pues ya pueden invitar a más y más personas, Sí. ¿no? Y también nos dio un teléfono, ¿no? Sí, el 55. teléfono es precisamente el teléfono de parte de la Universidad Pontificia, es 55 55 73 0600, extensión 148, extensión 148. Ujú. Padre Ricardo, nos vemos el 21 de febrero a las Así 7 de la es. noche. Muy bien. Pues Ahí muchas estamos a gracias, ver. Padre Ricardo. Gracias a ti, Roberto, por esta invitación a esta entrevista Encantado. y exhortar a todos a que tomen este curso, les va a servir, les va, como dicen, a cambiar la vida. ¿Le puedo pedir una cosa? Sí, Va a ser mucho pedir, va a ser mucho. Entonces, si me dice que no, lo comprendo. ¿Podemos hacer una entrevista como esta? ujú, O si no, lo invito a cenar. ujú. Pues una de dos, la que quiera. Y podemos comentar el capítulo 6, los primeros versículos del libro del Génesis. Capítulo 6, sí, donde vienen los Nefilim. Las Ujú. hijas de Dios, los hijos de Ajá. los hombres, los mestizos, los nefilim. ¿Sí? Pues, déjeme revisar también mi agenda, porque si le digo, tengo clase, de hecho, prácticamente de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche. O sea, va a quedar incluido este curso. Y los sábados doy de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También Perfecto. doy clases. Lo invito a cenar un sábado, padre Ricardo. Ujú. ¿Trato hecho? Bueno, sí, muy Bueno, bien. muchas gracias, padre Ricardo. Gracias a ti y, pues, un abrazo también a todos tus seguidores, a todos tus televidentes y a todos los amantes de la palabra de Dios. Muchas gracias. El padre Ricardo Aguilar, maestro en filosofía, doctor en teología bíblica, catedrático en la Universidad Pontificia de México. Ya después de esto nadie podrá decir, pues es que luego la iglesia no nos enseña las cosas, pues es que luego los sacerdotes no nos explican. Ahí está. ¿Qué más quiere? ¿Eh? Ujú. Bueno, le agradezco mucho el favor de su atención. Gracias por habernos acompañado y qué grato es hablar de cosas buenas. Gracias. Dios le guarde.